han ido creciendo entonces de unas calles de tierra, bueno, de repente a desarrollarse. Grandes autopistas, grandes avenidas, grandes centros comerciales. Y se ven muchos carros venezolanos allí. Vi en tu Muchísimo. documental que se ven muchos carros con placas venezolanas. Claro, la idea de esa captación de carros, bueno, por el tema de, uno también el diferencial económico, empezó a haber una puja sobre los precios, valor de los vehículos, debido a que era mucho más económico comprarlos a ese valor de mercado negro en la frontera, comprar los carros venezolanos. Por eso también empezaron a subir los vehículos, así como estoy hablando de que se llevaban los aparatos electrodomésticos, también se llevaban nuestros vehículos venezolanos. Los vehículos también. De hecho, se ve en parte de tu trabajo la investigación. Sí, gran parte del parque automotor que hay en norte de Santander es de vehículos venezolanos. ¿Por qué? Porque estos vehículos, ya teniendo el chip para poder cargar gasolina en el estado Táchira, les hacía mucho más rentable el tema de la gasolina. Si antes del cierre de la frontera se pagaba, o sea, por 20 litros de gasolina, que es era un billete de 2 bolívares, el billete azul de Francisco de Miranda, con el rostro de Francisco de Miranda, tú llenabas 20 litros de gasolina. Esos 2 bolívares tú los ibas y los cambiabas en gasolina, ¿verdad? Esos 2 bolívares de gasolina te daban 15.000 bolívares. Y eso lo hace todas las personas que vivían en el estado Táchira, se convirtió en una sociedad de cómplices. Entonces ya era la gente del Táchira bajando la gasolina y la gente que vivía en norte de Santander, que tenían hasta 3 carros venezolanos, que tienen varios vehículos venezolanos, con el chip suben, cargan, bajan, ya no lo pueden hacer porque está cerrado la frontera. Incluso PDVSA junto con la Red de los Andes se ha activado en el tema de la deshabilitación de deshabilitar esos chips para que no puedan volver a cargar gasolina si se apertura la frontera en un futuro. ¿Por qué compraban los vehículos venezolanos? Uno, por el tema del precio, con el diferencial cambiario. 2, para llenar el tanque de gasolina mucho más barato, incluso para venderla. De hecho, los taxistas de los que llaman, porque utilizan de paso el nombre de Bolívar, los taxistas bolivarianos, una línea de taxis que hay entre San Cristóbal y Cúcuta, de vehículos grandes, todos de vehículos Malibu, LTD, etcétera, este tipo de vehículos, el Capri. Ese tanque agarra como 100 litros más o menos. Exactamente. El tanque del Capri. Lo rentable no era bajar a 5 pasajeros que pagaban 200 bolívares desde San Cristóbal hasta Cúcuta. Lo rentable era bajar el tanque lleno de gasolina. Eso era lo rentable. Y así también la ruta de autobuses bolivarianos. Entonces, tras el escudo del taxi y los pasajeros. Exactamente, lo mismo con los autobuses. Los autobuses no hacían, digamos, por 100 bolívares, 60 cobraban en aquel momento, 60 bolívares de San Cristóbal, estoy hablando del año pasado, 60 bolívares de San Cristóbal hasta Cúcuta, para bajar en autobús. Barato el pasaje. Por favor, a ellos no les importaba realmente, el autobús podía ir vacío, nunca iban a perder, porque no iba vacío de pasajeros, más no de combustible. Entonces ese es, digamos, los diferenciales que tienen que corregirse en este momento para poder aperturar la frontera. Pero luego del cierre de la frontera, si bien se ha logrado, la gente ahorita en Colombia, norte de Santander, la última vez que fui, me decían que el kilo de arroz ha aumentado a 4.000 pesos, de 1.500 pesos que pagaban por el arroz venezolano, ahora te pagan 4.000 pesos por el arroz colombiano. O sea, la gente se está viendo en la dificultad para comer arroz, la gente se está viendo en la dificultad para comer carne, porque recordemos también que la carne la importaban o se la llevaban de Barinas o de acá de los llanos venezolanos, la bajaban por el estado Táchira y la vendían del otro lado. O sea, una bodeguita la cual no tenía las dimensiones físicas para que le llegaran 30 toneladas de carne, pues le llegaba mensual 30 toneladas de carne. Entonces eso se vio mucho. Y era más conveniente también, incluso para muchos aquí, pues, llevársela allá y venderla allá. Es. El tema de las guías también, que se ha pervertido mucho el tema de las guías. También eso se vio en la investigación que nosotros hicimos en el año 2013, principio del año 2013, se estuvieron llevando el ganado. Y de hecho, habían empresarios, entre comillas, de la ganadería en el estado Táchira, que compraban ganado fuera del país o carne
en dólares, ya cortada, ya empaquetada, seleccionada, etcétera, y la bajaban directo norte de Santander, o compraban ganado para luego importarlo a Colombia. Es decir, compraban a dólar preferencial para importárselo a sí mismo, porque habrían compañías, eso se vio mucho, que hay muchos venezolanos que tienen, o empresas venezolanas que tienen una doble nacionalidad jurídica, es decir, figuras que están en Colombia y también tienen su figura jurídica acá. Entonces se compran desde Colombia hacia Venezuela, o desde Venezuela se venden a Colombia para digamos, hacer todo este circulante de dinero en dólares. Esa es la perversión. Pues ya... ¿Cuántas cosas nos hemos enterado en estas pequeñas horas que tenemos aquí, Daniel, ¿no? ¿Cuántas cosas, no? Es bien profundo, sin embargo nosotros, ya, gracias a Dios, pues tú nos diste licencia, sí, nos autorizaste para que pasáramos esos documentales, que es bien importante para informar y educar, y que la gente quizás vea un poco más allá del horizonte de lo que realmente está pasando, y logre visualizar y entender mil cosas, y no solamente eso, sino concientizar, Daniel, de que no nos prestemos para estas prácticas criminales, porque eso son prácticas criminales. Bolívar decía que la corrupción era comparado con el delito de traición a la patria, la corrupción. Así es. En esa carta que le escribe a Robert Wilson, le dice que habíamos quedado arruinados por la guerra, pero que vino la corrupción en la administración pública a envenenar la sangre de la patria y a borrar toda esperanza de surgir. Nosotros los que estudiamos a Bolívar, que estudiamos la historia, sabemos que es así. Y lo que tú nos hablabas de las corporaciones, bueno, después de que pasa el sistema colonial, que nace la revolución industrial, la nueva forma de colonizar fue a través de la industria, por eso las grandes corporaciones. Entonces tú ves Goodyear de Venezuela, no es de Venezuela, Kelo de Venezuela no es de Venezuela, Hay de Venezuela, Firestone no es de Venezuela, no son empresas venezolanas. General Motor, Chrysler. Era lo que cantaba la primera, obrero, pon tu propia fábrica, busquemos lo que ha de emancipar. Vamos a ver al trabajo, tu más reciente trabajo, a pesar de que ya tienes uno ya próximamente, vas a seguir con el ABC de la guerra económica. Correcto. Vaya que es un ABC de la guerra económica. Sí, quien no entienda esos documentales, sí, hay mucho todavía que explicar. Yo creo que tenemos porque no quiere ver. Así es, tenemos que pasar a una ofensiva de comunicación de crisis para que se pueda entender, porque no es, digamos, no es ocultando, maquillando los problemas. Yo creo que hay que mostrarlos tal cual son los problemas y direccionar. Yo veo que tú muestras con ejemplo y te vas y preguntas por los precios. Trabajo bien hecho.